Hola, nosotros somos el equipo número 5, conformado por la psicóloga Ángela María Buitrago Hernández, la trabajadora social Alejandra Ortiz Yepes y el licenciado en Educación Religiosa John Mario Tamayo Alzate. Somos estudiantes de la maestría en psicopedagogía y esta presentación la realizamos en el marco de la actividad del Club de Revista del curso Neuropsicología de los Aprendizajes. En relación con nuestra estrategia de búsqueda, como grupo nos acercamos a diferentes bases de datos académicas, entre ellas PubMed, Cielo, Dialnet, Google Académico, y utilizamos los descriptores memoria y psicopedagogía en clave del curso y del ejercicio. Esa revisión nos fue acercando a diferentes estudios centrados en la memoria de trabajo y su relación con el rendimiento académico, por lo que decidimos orientar la búsqueda hacia ese campo. Inicialmente partimos por abordar un artículo llamado Relación entre la capacidad de la memoria de trabajo y el rendimiento en tareas de aprendizaje escolar mediante una revisión sistemática de Rocío Cáceres Gómez, que fue muy útil a nivel conceptual. Sin embargo, en su análisis identificamos algunas limitaciones metodológicas, lo que nos llevó a continuar con la búsqueda. Finalmente seleccionamos el artículo La relación de la memoria de trabajo, la función ejecutiva y el estilo cognitivo con el rendimiento académico. Este artículo lo localizamos en la base de datos Dialnet mediante el uso de los descriptores memoria de trabajo y rendimiento académico, empleando el operador booleano AND y aplicando el filtro por tipo de documento, seleccionando artículo de revista y ordenarlos por relevancia. El artículo fue elaborado por Carlos Daniel Ceballos y Fuentes, él es doctor en Ciencias de la Educación, Paula Andrea Montoya Zuluaga, doctora en Psicología con énfasis en Neurociencias Cognitivas Aplicadas, y Lucila Cárdenas Niño, doctora en Psicología con énfasis en Metodologías Cuantitativas para la Medición del Comportamiento. El artículo fue publicado el 30 de septiembre de 2024 en la revista Voces y Silencios, revista latinoamericana de educación. En relación con el interés en el artículo, consideramos que cumple con criterios de calidad y rigurosidad en su diseño metodológico. Es valioso el contexto en el que se desarrolla y este nos posibilitó retomar conceptos abordados previamente en el artículo y aquellos del curso para contrastarlos en un estudio de carácter empírico, lo que consideramos que favorece a la articulación entre teoría y evidencia en nuestro proceso formativo de la maestría. En este sentido, se aborda la memoria de trabajo como un sistema que permite mantener y manipular información de manera temporal para realizar tareas cognitivas. El estudio de manera precisa aborda el bucle fonológico y la agenda visoespacial. En razón a la función ejecutiva, se aborda desde la flexibilidad cognitiva como esa capacidad que nos permite adaptarnos y cambiar de estrategia. Y a su vez, el estilo cognitivo se analiza desde la dimensión dependencia e independencia de campo, haciendo referencia a si la persona necesita más del entorno para entender la información o si se puede analizar por sí misma de manera más independiente. En ese sentido, la investigación busca analizar la relación de estos componentes con el rendimiento académico en distintas áreas para poder predecirlo. Y allí radica su relevancia, en que nos permite comprender el rendimiento académico desde las características cognitivas de los estudiantes, aportando otros elementos para los procesos de evaluación e intervención ajustados a esos perfiles. En cuanto al contexto, el estudio se centra en el análisis del rendimiento académico en el sistema educativo colombiano, que ha sido relacionado al nivel de logro de competencias en el proceso escolar. En Colombia, esta se evalúa mediante boletines académicos y pruebas estandarizadas como Saber 11 y PISA, con el uso de la escala superior, alto, básico y bajo. Estos han evidenciado dificultades en áreas como matemáticas, ciencias naturales y lenguaje. Sin embargo, para efectos del estudio, el rendimiento académico se midió únicamente a través de los boletines académicos. En cuanto al tipo de estudio, se van a abordar cada uno de los literales de la rúbrica de la A a la H. La pregunta de investigación es identificar cómo algunos factores neuropsicológicos y psicológicos aplicados al campo educativo terminan prediciendo el rendimiento académico. El objetivo es analizar la relación existente entre el rendimiento académico en ciencias naturales, lenguaje y matemáticas y la memoria de trabajo en sus subcomponentes bucle fonológico y agenda visoespacial.
la función ejecutiva en su subcomponente flexibilidad cognitiva y estilo cognitivo dependiente e independiente de campo. Tipo de estudio es una investigación con enfoque empírico-analítico, donde se realizaron pruebas a estudiantes y se analizaron las variables por separado, de nivel correlacional predictivo, de diseño no experimental, no se manipularon las variables, y transversal, con recolección de datos en un momento específico. El artículo fue publicado en el año 2024, el estudio se realizó en la ciudad de Medellín. Los autores son Carlos Daniel Ceballos y Fuentes, Paula Andrea Montoya Zuluaga y Lucía Cárdenas Niño. El artículo señala que la investigación fue producto de una tesis doctoral en Ciencias de la Educación de uno de los autores y estuvo vinculado a un macroproyecto de la línea de investigación en neuropsicopedagogía de la Universidad Luis Amigó de Medellín. La población y muestra estuvo conformada por 217.718 niños y adolescentes escolarizados en Medellín entre los 9 y 14 años de distintos estratos socioeconómicos y grados escolares. Mediante muestreo probabilístico aleatorio estratificado, la muestra seleccionada fue de 96 sujetos. Los criterios de inclusión: se incluyeron niños y adolescentes con una evaluación objetiva del coeficiente intelectual igual o mayor a 85, y se excluyeron los niños y adolescentes con antecedentes psiquiátricos, neurológicos, neuropsicológicos y psicológicos o con un coeficiente intelectual menor a 85. El coeficiente intelectual se evaluó por las variables de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento de la prueba WISC-4. Se eliminaron los sujetos que se retiraron voluntariamente. El procedimiento se desarrolló de la siguiente manera: se abordó el listado oficial de instituciones educativas de Medellín y una selección aleatoria. Se presentó la investigación y contacto con rectores y coordinadores de instituciones educativas seleccionadas. Se hizo reunión con padres de familia para explicar el estudio y diligenciar el consentimiento informado. Se diligenció la ficha variable de control por parte de los padres de familia. Se entregaron los boletines de calificaciones de cada sujeto seleccionado por parte de las instituciones y se hizo la medición de variables independientes de la muestra en 3 sesiones. 2 sesiones para aplicar el test de inteligencia WISC-4 y una tercera para aplicar la serie de dibujos, test de clasificación Wisconsin y test de figuras enmascaradas. La recolección de datos, los instrumentos para evaluar los constructos se aplicaron de la siguiente manera. Para la memoria de trabajo se emplearon las pruebas dígitos y letras y número del test de inteligencia WISC-4 para su componente bucle fonológico, así como el test serie de dibujos para su componente agenda visoespacial. La flexibilidad cognitiva se midió con el test de clasificación de tarjetas Wisconsin, mientras que la prueba de figuras enmascaradas se utilizó para evaluar y categorizar los estilos cognitivos en dependientes de campo, independientes de campo e intermedios de campo. Finalmente, a través del boletín académico emitido por las instituciones de educación, se midió el rendimiento académico en las áreas de ciencias naturales, lenguaje y matemáticas, de acuerdo con el sistema de evaluación institucional y la escala de valoración nacional de desempeños académicos. De acuerdo con la pregunta de investigación sobre el efecto predictor de algunos factores neuropsicológicos en el rendimiento académico, es relevante presentar los siguientes resultados. Los sujetos con mayor independencia de campo demuestran una agenda visoespacial robusta, lo que les permite retener detalles, forma, color, ubicación para clasificar con éxito, mostrando mayor flexibilidad cognitiva y menor impulsividad. Por otra parte, quienes presentan fallos en flexibilidad cognitiva tienden a ser dependientes de campo. Su dificultad para procesar la retroalimentación del entorno se traduce en mayores perseveraciones, errores repetitivos y lentitud en el aprendizaje. Ahora, como conclusión más importante, a diferencia de lo que otros estudios dicen, en este grupo de estudiantes de Medellín la capacidad de retener datos a corto plazo, memoria, o la forma preferida de percibir la información, es decir, dependencia o independencia de campo, no mostraron una relación estadística importante con las notas y el rendimiento académico. La flexibilidad cognitiva, evaluada con el test Wisconsin, resultó ser la única función con un impacto real, pues solo se encontró relación de algunas tareas de flexibilidad cognitiva de la función ejecutiva con cada una de las áreas. Luego, para estimar la predicción, se realizó un análisis de modelos de ecuaciones estructurales SEM. Los resultados se presentan en las figuras 1, 2 y 3 que representan cada área. En la figura 1 de Ciencias Naturales, la flexibilidad cognitiva explica el 22% del éxito. Es un porcentaje sólido que sugiere que para entender procesos científicos el niño necesita adaptar su pensamiento a nuevas evidencias. La figura 2, Lenguaje,
Es el resultado más alto con un 32%. Esto indica que la comprensión lectora y la producción de textos requieren una alta capacidad de cambiar de perspectiva mental, siendo la materia más sensible a esta función ejecutiva. Y la figura 3, matemáticas, la flexibilidad explica el 28% del rendimiento. Resolver problemas matemáticos evidencia que no es solo aplicar fórmulas de memoria, sino saber cuándo una estrategia ya no sirve y hay que probar una nueva. Los resultados demuestran que para estos estudiantes el éxito escolar depende menos de cuánto pueden recordar y más de qué tan flexibles pueden ser sus mentes. Frente a las conclusiones del estudio, los autores encontraron que la flexibilidad cognitiva como parte de la función ejecutiva fue la variable que más mostró una relación con el rendimiento académico en las 3 áreas, especialmente en ciencias naturales y matemáticas. De igual manera, encontraron que este componente tuvo un valor predictor sobre el rendimiento, con una capacidad explicativa del 22% en ciencias naturales, 32% en lenguaje y 28% en matemática. El artículo también concluye que no se encontró relación entre el rendimiento académico y la memoria de trabajo en sus subcomponentes bucle fonológico y agenda visoespacial, ni entre el rendimiento académico y el estilo cognitivo dependiente e independiente de campo en las áreas evaluadas. Los autores consideran este hallazgo inquietante en la medida en que contrasta resultados de investigaciones previas. Es por ello que ante esta contradicción sugieren utilizar otros instrumentos más objetivos para medir el rendimiento académico. De igual manera, la evidencia mostró que los estudiantes con mayor flexibilidad cognitiva tienden a mostrar mejor rendimiento académico, especialmente en ciencias naturales y matemáticas. El estudio también arrojó 2 hallazgos interesantes. El primero es que el rendimiento académico es mejor en las 3 áreas en tanto menos impulsividad presente el sujeto. Y el segundo hallazgo es que mientras más tiempo tarde en aprender el sujeto, menor será su rendimiento académico en ciencias naturales y matemáticas. El grupo considera que este estudio es útil y pertinente porque permite comprender que no todos los procesos cognitivos influyen del mismo modo en el rendimiento académico. En este caso, el hallazgo más valioso es que la flexibilidad cognitiva aparece como un componente especialmente importante para explicar el desempeño escolar en áreas fundamentales. Esto aporta una mirada más precisa al análisis del aprendizaje, porque sugiere que adaptarse, cambiar de estrategia y reorganizar la respuesta ante las tareas escolares puede ser más relevante que otras variables estudiadas en esta muestra. Desde una postura crítica, consideramos que el artículo también deja un punto importante para reflexionar. Aunque la literatura previa ha relacionado la memoria de trabajo y el estilo cognitivo con el rendimiento académico, en este estudio eso no se confirmó. Lejos de restarle valor, esto hace que la investigación sea interesante, porque muestra que los resultados no siempre son iguales y que dependen de las características de la muestra, de los instrumentos usados y de la forma en que se mide el rendimiento académico. Por eso, el artículo no solo aporta hallazgos, sino también preguntas para futuras investigaciones. Este estudio es relevante para la neuropsicología porque aporta evidencia empírica sobre la relación entre funciones cognitivas específicas y el rendimiento académico en población escolar, permitiendo precisar el papel diferencial de estos procesos en el aprendizaje. Desde la neuropsicología, esto contribuye a una lectura más precisa del funcionamiento cognitivo en contextos educativos, al evidenciar que la capacidad de adaptarse, cambiar de estrategia y reorganizar la conducta frente a las demandas del entorno propia de la flexibilidad cognitiva es especialmente relevante para el logro académico. Sin embargo, el propio estudio advierte que estos resultados no explican completamente el rendimiento académico, por lo que deben interpretarse con cautela y complementarse con otros factores cognitivos, emocionales y contextuales.